Muy buenos días, mi nombre es Luis García. Bienvenidos a Hablemos. Para el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a realizar una evaluación costo-beneficio entre realizar una especialización o una maestría versus los ingresos que esperamos recibir laboralmente hablando cuando tengamos dicho título. Como es bien sabido por todos, los costos de las especializaciones y maestrías son muy altos versus la diferencia de obtener un incremento en nuestro salario. Para ello vamos a tener dos invitadas de lujo. Primero se encuentra la doctora Beatriz Sarta, quien es especialista en gerencia de proyectos. La segunda es la doctora Sandra Garavito, gerente de experiencia de servicio al cliente. Esperamos que este tema sea de mucho interés para todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a la doctora Beatriz Arte y a la doctora Sandra Garavito. Bienvenidos para el día de hoy. Hoy nos trae un tema muy apasionante como siempre y vamos a hablar un poco, la idea es que como siempre hemos dicho, hablemos, trata de que hablemos, o sea, que sea algo elocuente, que esto no tiene ningún guión, de que tratemos de exponer nuestras ideas, no vamos a llegar a una conclusión, sino tal vez cada uno expresar su sentimiento y expresar sus vivencias para poder compartirlas con otros. Entonces el día de hoy vamos a tocar un tema y es básicamente si amerita o no realizar una especialización, una maestría en Colombia, dados los costos que tienen las maestrías y las especializaciones y los costos de las carreras versus los salarios que está otorgando el sistema empresarial colombiano. Entonces yo les traje por aquí unos datos. Por ejemplo, nosotros creo que la mayoría hemos hecho un MBA aquí. Y entre los análisis del costo de MBA, obviamente tocando universidades como los Andes, que el costo son 152 millones, el total del costo. Y EAFIT, por ejemplo, que es 70 y de ahí para abajo, pues digamos que lo máximo o lo mínimo que encontré fue 60 millones de pesos una especialización, un MBA. Si a eso le sumamos que la carrera, más o menos un semestre, yo más o menos lo encontré de administración de empresas, está más o menos en barato 12 millones de pesos, costoso 17 millones de pesos en los Andes más o menos. Llegamos a una suma un poco compleja de más o menos 400, espérate, 500 millones de pesos más o menos entre la especialización y los 10 semestres de carrera. El tema es, bueno, si quisiéramos hacerle un retorno a la inversión, obviamente si pusiéramos todo nuestro recurso, todo nuestro salario, que supuestamente un administrador, digamos que con maestría en Colombia estaría ganando entre 4 millones y 5 millones, digamos, puede estar menos, puede estar entre 2 millones y medio y 3, estaría recuperando eso más o menos en 4 años. Pero obviamente el trabajador no va a decir, oiga, recibo mis 5 millones y todos se van a recuperar la inversión. No, básicamente digamos que gastar a la mitad. O sea, la mitad para sus gastos propios y la mitad para hacer reinvertir, para el retorno de su inversión. Eso le costaría más o menos entre 7 y 14 años. O sea que realmente si una persona está interesada en apostar en 500 millones de pesos, el retorno sería más o menos en 7 o entre 7 y 14 años, que me parece casi toda una vida. A eso no le sumé los intereses si adquiere créditos por el ICETEX. A eso no le sumé si realmente esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene una carga adicional y que realmente no le da para pagar ese crédito. Entonces digamos que la situación no es alentadora. No sé si quieres tú, Beatriz, darme un comentario frente al tema o cómo te parece ese panorama que tenemos de las especializaciones y maestrías en Colombia. Y Sandra, pues primero agradecerles la invitación, muy honrada de estar aquí en este canal con ustedes y bueno, y conversando un poco de manera pues muy abierta y muy ecuánime. Pues mira, mi opinión es que realmente en este país no se valora el conocimiento, sino que tiene una preponderancia la experiencia. Y realmente los títulos en algunas profesiones no son tan importantes como las certificaciones, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de una maestría, en el caso mío, les voy a contar de mi caso. Yo, ¿por qué escogí el MBA en la universidad que lo escogí? Me imagino que no puedo comentar en la universidad, pero ¿por qué lo hice?
Lo hice porque estaba catalogado dentro de uno de los mejores MBA virtual en el ranking FSO y a nivel Latinoamérica. Y porque el enfoque era en alta dirección y también muy enfocado hacia el emprendimiento. Entonces, digamos que yo tomé la decisión de hacerlo, no tuve la necesidad de acceder a créditos, pero pues en ese entonces digamos que no fue tan costoso la inversión. Pero si tú me preguntas en la actualidad, yo con toda la sinceridad del caso te digo, hasta el momento no he tenido ningún retorno de la inversión. Total. Hasta hoy en día y me gradué en el año pasado, me gradué en diciembre del 2021, perdón. Entonces estamos hablando que ya casi voy a completar 2 años y de acuerdo a la perspectiva que tú, al análisis que tú haces, ya llevan 2 años y yo todavía no he recibido mis Y es triste, ¿sí? No, iniciales. es triste que ese dinero lo hubieras podido invertir en un proyecto tuyo, lo hubieras podido invertir en, hasta en el arreglos de tu casa, algo que te dé una gratificación más, ¿cierto? Pues mira, yo lo veo de esta manera. El aprendizaje es continuo, el aprendizaje es diario y es muy valioso. Y todo lo que tenga que ver con aprender cosas nuevas tiene mucho valor para mí, tiene mucho significado. Y yo sé que en algún momento voy a decirte, sí, valió la pena hacer el MBA, pero en la actualidad no lo he visto reflejado debido a muchos otros factores. Entonces, si digamos tú me dices, bueno, y si hubieras hecho mejor en especialización, yo creo que lo hubiera considerado y tal vez hubiera sido una decisión mucho más acertada. Sin embargo, no me arrepiento. Lo que sí quiero dejar de manifiesto es que vale la pena hacerlo cuando ya estamos orientados hacia una carrera profesional que tiene que ver con esa maestría. ¿Sí me hago entender? Total. Entonces, digamos, en el caso de gerencia de proyectos, si yo hubiera estado, si hubiera hecho la especialización en gerencia de proyectos y hubiera estado involucrada en gerencia de proyectos hace 5 años, hace 4 años, muy seguramente ahorita estaría pensando en una maestría en gerencia de proyectos, ¿cierto? Entonces pienso yo que tiene un valor importante cuando estamos orientados hacia una misma carrera y un futuro profesional laboral. Ese es como lo que considero. Digamos que en la actualidad ahorita nos vemos enfrentándonos a quién es más competitivo, quién sabe más y quién tiene más experiencia en el mercado laboral y qué power skills tienes tú para ofrecer. Entonces, ahorita nos vemos enfrentado mucho a eso. No sé si vamos a tocar de pronto un poco el tema de las habilidades de... Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, tú que lo has visto también, Sandrita, ahorita hay plataformas como Plaxi que te ofrecen, y muchas, obviamente, hasta muchas plataformas que te ofrecen cursos prácticos, de pronto con un costo menos, ¿cierto? Por ejemplo, para análisis de data, para muchas habilidades técnicas que tú dices, habilidades, skills, que podrían ser mucho más prácticas y que podrían de pronto darnos más posibilidades de acceder a una oferta laboral que realmente gastar 2 años en una maestría que, como tú dices, de pronto no va a ser tan valorada por el mercado. ¿Tú qué crees, Sandrita? ¿Tú qué crees frente a eso? Yo coincido con Beatriz en varios de los puntos. Yo le agregaría que estuve leyendo también información pues de referencia y en alguna parte decía el retorno de inversión, o mejor dicho, para que usted empiece a ver frutos por Ujú. haber estudiado un MBA son 7.9 años para que empiece a ver, o sea, 8 años prácticamente. Nosotros llevamos 2 años con Beatriz, porque coincidimos en que nos graduamos casi al tiempo, Ok. aunque no estudiamos toda la maestría juntas, y mis motivos para haberla estudiado fueron diferentes. Yo estaba en una etapa de vida y en una etapa profesional diferente a la de Beatriz. Yo para el cargo que tenía no necesitaba hacer un MBA. Yo lo hice más que todo por actualizar conocimientos, pero pues también me quería proyectar a cargos de negocio, porque yo estoy en temas de experiencia y gerencia de servicio al cliente y experiencia de clientes. Quería moverme más a esos cargos y quería proyectarme también en el tema de educación de universitaria, ¿no? Donde te piden una maestría. Pero coincido con ella en que no he visto los frutos porque no me ha prosperado tampoco en ninguno de esos puntos. Creo que depende mucho también por lo que leí dónde haces el MBA y ahí viene el tema de la inversión. No es lo mismo en los MBAs que aunque es bueno donde nosotros estudiamos,
no tiene el mismo nombre y el mismo posicionamiento de otros MBA de otras universidades, que obviamente van a costar el triple mínimo, y no cualquiera puede acceder a ellos, no cualquiera quiere tampoco endeudarse y pagar un ICETEX para ir a estudiar allí, ¿no? Entonces de pronto esas personas se posicionan más rápido porque también su red de contactos es diferente. Todos los que van a estudiar allá los MBA ya van en carreras hacia gerencias o están ya en gerencias. El MBA que nosotros estudiamos en la universidad donde estudiamos, eran muy pocas las personas realmente en cargos gerenciales, y es un proceso más largo y más demorado, y la red de contactos no va a ayudar a que, porque todos somos gerentes, nos ubicamos bien. Sí, ¿Sí? Entonces, recordemos digamos, que la pirámide gerencial solo hay uno o dos gerentes o tres, de ahí para abajo, claro, esa claro, pirámide claro, y ahí va el otro punto importante que te iba a mencionar, que en los MBA se han popularizado. Y si no somos tantos gerentes y todo el mundo estudia MBA y no hay tantos cargos para tantas personas que terminan maestrías o MBAs, pues obviamente que se satura el mercado, ¿no? tú Y tocaste hay un sobreoferta punto de maestros. total, tú tocaste un punto esencial del tema y es, yo no veo la preocupación de las universidades por realmente ofrecer cursos o diplomados o especializaciones o másteres para cosas que el mercado demande. Yo siento que a veces, y no lo vemos solo en eso, lo vemos en las carreras profesionales. Yo no sé cuántos abogados está demandando ahorita la sociedad, cuántos médicos está demandando, pero las carreras siguen saliendo. Y lo que vemos cada vez es más profesionales frustrados porque se chocan con esa pared y van a buscar trabajo y realmente no hay, porque lo que tú acabas de decir, los cupos son limitados. Hoy vi un artículo en Portafolio de las carreras más frustrantes ahorita para las personas que se gradúan. Está publicidad y está mercadeo. Porque básicamente, como hemos visto, las redes sociales, digamos que cualquiera ahora puede ser publicista y cualquiera puede realizar campañas de mercadeo. Digamos que es más frustrante encontrar salarios buenos. Opuesto obviamente el boom que hay ahorita en temas tecnológicos. Pero básicamente no creen que existe como un interés de las universidades netamente monetario de sacar y sacar y sacar másteres y posgrados y tipo de cosas, de pronto jugando con las necesidades de nosotros, las personas que queremos, sabiendo que de pronto eso no va a tener ningún impacto real en el mercado laboral colombiano. ¿Qué opinan de eso? No sé, Beatriz o Sandra, ¿quién quisiera agregar algo sobre ese tema? Creo que debería hacerse un filtro inicial más estricto para recibir quienes de verdad van a estudiar una maestría y quienes no. De pronto algunas universidades son más rigurosas en eso, pero otras no tanto. Otras es, ven, inscríbete y ya estás, matricúlate. Te doy el 10% de Eh, descuento, inscríbete, pero no creo que te sirva, pero dale, dale. Exactamente, entonces, y lo otro es, está bien, si no haces un filtro, sé claro, esto es como un cliente, y yo que trabajo con el cliente lo hago constantemente, y decimos, setéale las expectativas a tu cliente, o sea, aterriza a tu cliente. Tú le dices, listo, vienes a estudiar, te vale tanto, pero no necesariamente vas a llegar a gerente, y no necesariamente vas a hacer esto, y No no le vendas necesariamente sueños. vas a pasar lo otro, sino que aquí pueden pasar cualquier cosa. Obvio, puede que sí, pero como puede que no, ¿no? Entonces yo creo que falta también aterrizar un poco a los estudiantes bueno, ¿por qué quieres estudiarlo? Ok, válido, y pues los peros hay que Sí, hablarlos y pero no vas a aclararlos. conseguir en esto la oferta laboral es tantos por población o no sé si algo así, algo más realista, creería yo. ¿Qué opinas frente al tema, Beatriz? ¿Qué opinas frente a esa pregunta de las universidades? Que pues, el negocio de la educación sigue siendo un negocio y así se debe tomar. Eh, pero creo yo que hay más población con maestría que con doctorado. Entonces, digamos, el caso de competencia laboral es enorme ya los que tenemos maestría, pero se cierra un poco la brecha con los doctores en este país. Entonces, comparándonos con otros países de Latinoamérica o de Europa, pues nosotros realmente el nivel de maestrías acá, pues es un nivel equitativo, es un nivel bueno, pero doctorados no mucho.
Cuando traemos a la realidad esto, yo estoy completamente de acuerdo con Sandra cuando ella dice debería hacerse un diagnóstico preliminar para mirar si el candidato a esta maestría realmente es la maestría que esa persona necesita para proyectarse en un futuro laboral como él lo quiere, si realmente por ahí es que es su camino. Pero no muchas universidades lo hacen porque ya entraríamos a hablar, y yo creo que tú lo sabes más, Luis, que manejas un poco el tema emocional, ya en la pirámide de Maslow, mirar las necesidades, la prioridad de necesidades. Muchas veces, hay veces ni siquiera conocemos nuestro propósito de vida, y eso tiene que ver con ese propósito de vida también, porque todo está pues como concatenado, todo tiene pues un mismo sentido. Entonces yo creo, ya como para redondear, la educación sigue siendo un negocio. Los que tenemos maestría tenemos que esperar, y podernos orientar mucho más hacia el campo que queremos explotar, y revisar si realmente la universidad que escogimos fue la adecuada. Y lo decía Sandra, si nos hubiéramos ido de pronto por una universidad internacional, y es que aquí el pensamiento latinoamericano es que, ay, no, pero es que mira, estudió en Oxford, ay, pero estudió en Harvard, ay, no, pero es que estudió en la Universidad de Argentina, ay, pero es que mira, viene de la Universidad de London. No, esta persona sí sabe. Ese es digamos, el dicho popular, y se ha popularizado tanto que el que estudia afuera sí sabe y el que estudia acá pues no sabe tanto, ¿cierto? Y yo creo que ustedes en algún momento lo han evidenciado. Eso se viene a dar uno cuentas después. Yo realmente adoro, soy muy curiosa, intelectualmente soy muy curiosa, y me gusta muchísimo aprender cosas nuevas. Pero hay veces ese ser tan holístico pues no es tan bueno en ciertos aspectos. Entonces yo diría que cuando vamos a tomar una decisión de estas, que es importante, queremos hacer una maestría, pues tener mucha claridad hacia dónde tenemos que proyectarnos, hacia dónde queremos proyectarnos, y si la universidad que escogemos sí nos sirve, y si la red de contactos que tenemos sí es la adecuada. Todo depende de nuestro propósito, considero yo. Tengo otra pregunta, como, ¿qué opinan ustedes frente al universitario que lo he visto ahorita? Terminó su carrera o a mitad de carrera y tiene ese afán, ahora es doble titulización, ahora yo quiero sacar dos títulos a la vez, ahora, bueno, apenas acaban, se hacen una especialización y se hacen luego una maestría y luego, ¡pum!, se chocan contra la realidad. Y muchos de ellos, que yo he hablado con ellos, digo, yo no sé cómo voy a hacer, y ya vienen los problemas mentales, para pagar una deuda que tengo de 80 millones de pesos si voy al mercado y no tengo ni siquiera un trabajo porque me están pidiendo experiencia. Estoy muy preparado, ya hice mi carrera, ya hice mi especialización, estoy haciendo una maestría y voy y me choco con un salario de 2.500.000 que digo, no, eso no me va a alcanzar para pagar los 80 o 100 millones que debo al ICETES o al papá o al banco. ¿Qué recomendación le podríamos dar a esos jóvenes bajo la experiencia que ustedes ya tienen de haber hecho un proceso largo a nivel académico? Si quieres tú, Beatriz, Bueno, yo pienso que lo primero que le diría a ese joven universitario, es que desde la universidad empiece a crear su futuro, empiece a crear su esquema laboral. Entonces, ingrese a semilleros de investigación, consiga su primer trabajo, empiece a hacer su red de contactos desde ahí, empiece a conectarse con las empresas, porque si uno lo deja para el final, cuando ya se gradúa, así tú tengas el cartón en la mano, así los hayas hecho de tres. pronto los tres, la especialización, así, porque ya no es una, es doble titulación, incluso hasta tres titulaciones. Así tú tengas esto, pero si tú no tienes un background, una experiencia, no te van a contratar, o te van a contratar con un salario mínimo, o sea, ni siquiera los 2 millones, Luis, y lo he visto. Eso Sí. es mínimo, es un salario mínimo, y es un monto muy irrisorio aquí en el país, lamentablemente. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Que desde el inicio empiece a prepararse y empiece a esquematizar su futuro. ¿De qué manera? Haciendo contactos, ganando experiencia, haciendo pasantías, y empezando a conectarse con ese mundo organizacional que es tan amplio,
tan grande, tan benevolente cuando sabemos hacerlo de manera estratégica y cuando tenemos esa visión estratégica, pero también tan cruel en el sentido de que estás compitiendo todos los días y no lo sabes. Y sí, tienes una cantidad de gente alrededor tuyo que de pronto tiene más carreras, tiene más experiencia o tiene más... O o, viene de o, o, afuera. o viene afuera, exacto. Vengo Entonces yo, de bueno, Harvard. bueno, eso es una cosa. Y lo otro, no solamente afianzar esas competencias técnicas, sino también esas competencias blandas, que ahora las llamamos power skills. Cuando se empieza a ser consciente que tienes que tener una capacidad de comunicación asertiva, cuando eres consciente de que tienes que saber relacionarte con los demás, cuando eres consciente de que tienes que saber escuchar, ser un buen good listener, cuando eres consciente de que debes manejar otro idioma. Ahora, pues principalmente el inglés, ¿cierto? como, como check hay. También que eres consciente que tienes que tener un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un pensamiento creativo, cuando tienes que ser propositivo, proactivo. Entonces, cuando eres consciente de que no solamente debes enfocarte en tus competencias técnicas, sino también blandas, puedes tener una mejor salida laboral. Eso es lo que yo le recomendaría muchísimo a ese universitario que está apenas comenzando, porque le falta Claro. muchísimo. Y muchas de esas ¿Qué camino? skill blandas seguro que uno las adquiere laborando, trabajando, integrando grupos de trabajo, que es la forma más hermosa de adquirirlas, de adquirir esa experiencia. Así es. Listo. Sandrita, ¿qué opinas frente a eso? ¿Qué opinas frente a esa pregunta? Eh, yo tengo como dos caminos para el universitario. O el primero no es tanto para el universitario, sino para los padres. Sí, Bueno, porque el importante. universitario realmente no es quien está pagando en ese momento. Puede que haya un préstamo del ICETEX, pero detrás están los papás también Mm. solventando. Entonces, que analicen realmente si el chico va a poder o la chica va a poder hacer esos pagos, que sean realistas, porque lo más seguro es que los papás tengan que seguir ayudándolo luego de que se gradúe a pagar al ICETEX, ¿no? Entonces, que sean previsivos y analicen y hagan el diagnóstico, ya que las universidades no lo hacen, que lo hagan los papás, si realmente el chico necesita en ese momento la maestría, si es conveniente, si hay cómo pagarla entre todos, o si definitivamente ellos no se van a comprometer, pues hablar claro con el universitario. ¿Ok? Porque creo que van a seguir comprometidos en el tema después del grado. Y el segundo es que yo sí creo que para los que están graduándose es más importante el tema del segundo idioma que el tema de una maestría. ¿Sí? Entonces yo ya eso sería un enfoque desde universidades, más que desde hogar o desde el estudiante. Y un inglés bueno, ¿no? Un Promover inglés más que tengan, realmente exacto, la nivel C1, internacionalización y que sí. estén sumergidos en otras culturas y que aprendan realmente, no como nos tocó a nosotros el inglés, Viendo entonces que Friends. realmente lo aprendan, viendo Friends y oyendo a Madonna, entonces, entonces, sí, realmente creo que sería más importante, serían esas dos para mí. Bueno, Continuamos yo con Sandrita que creo que tiene una preguntita para hacer al grupo. Dale, sí Sandrita. quisiera preguntarles, empezando por Beatriz y luego tú, Luis, em, ustedes ya hicieron una maestría. Beatriz, ¿tú qué cambiarías de la decisión o del proceso de haber hecho una maestría? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que esa es una pregunta difícil, Sandrita, pero lo que yo le cambiaría es no haber realizado la maestría en el momento en que la hice, sino haberlo postergado y mejor haber realizado la especialización que quería en ese entonces y que estaba muy dudosa, y era la especialización en gerencia de proyectos. Entonces yo creo que eso, digamos, lo hubiera modificado en términos de toma de decisiones. Ya se tomó la decisión y por supuesto seguir adelante. Y ya cuando me hablas de pronto del programa como tal, del programa de MBA, me hubiera gustado que se hubiera enfocado muchísimo más en proyectos y en términos financieros, porque se enfocó mucho más a la parte de talento humano y a la parte de habilidades blandas que son muy importantes,
pero me hubiera gustado mucho más que tocáramos ese punto tan vital y tan crucial que es el financiero y el estadístico. Entonces sí le hubiera cambiado esto. Sin embargo, no, o sea, no, reitero, no me arrepiento de la decisión porque para mí todo lo que aprendo es valiosísimo y sé que en algún momento lo voy a poner en práctica y eso es lo que nos hace mejores, poder regalar nuestro conocimiento a los demás y lo que he venido haciendo pues en estos últimos años es eso, precisamente eso, poner el conocimiento que tengo al servicio de los demás que lo van a tomar de la mejor manera. Eso sería para mí. Sin embargo, como sugerencia y como consejo para las personas que están de pronto dudosas o quieran, no saben si hacer una maestría, me gustaría muchísimo decirles, si me lo permiten, que refuercen en lo que saben, no en lo que no saben, sino en lo que saben, que refuercen y se concentren por donde se quieren especializar, en el área en que quieren enfocarse, en el área en que quieren desempeñarse de aquí a 5, 10, 15 años. Entonces, que vean siempre con una visión a largo plazo. Gracias. ¿Y tú qué opinas, Luis? Yo estoy muy en acuerdo con lo que dice Beatriz, básicamente, y yo soy financista y Sandrita cuando estuvimos, no sé si nos tocó esa materia juntos, pero realmente lo que yo vi en finanzas en la especialización lo vi como en quinto, sexto semestre de la carrera. Me sorprendió porque básicamente no vimos temas de valorización, no vimos temas de portafolio de inversiones, no vimos temas de cómo conseguir capital para un proyecto, que me parece supremamente importante porque muchas de las organizaciones tienen problemas, pueden tener muy bien montado su modelo de trabajo, su plan de negocio, todas las proyecciones supremamente bien, pero si no tienen una capacidad financiera y un manejo financiero, pues la empresa se quiebra. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo. Hace mucha más falta un énfasis profundo, sobre todo que en una maestría vienen personas de muchos backgrounds. Hay personas que trabajan en tecnología, personas que trabajan en medicina, hasta un piloto creo que teníamos nosotros. Entonces, básicamente, si realmente quieren darle no es una cobertura elemental de finanzas, porque básicamente es un tema de maestría, debe haber un tema más profundo en el tema financiero. Y lo segundo que Pues yo creería que es súper importante, y pues no sé si fue porque nosotros estuvimos en pandemia y pues fue un poco difícil volver a reunirnos, pero la gran satisfacción de hacer una maestría es que uno pueda hacer una red de negocios y una red de personas interesadas en ese tipo de inversiones, pero eso se hace conociendo personas, se hace conociendo a la persona que está trabajando en el banco, a la persona que está trabajando en otra organización, que está trabajando en el sector, en los diversos sectores. Digamos que yo creo sí se debería impulsar esa comunidad, que hubieran más reuniones, más trabajo colaborativo entre los profesionales y obviamente presencial, que permita esa red, que permita crear esos lazos de empresas. Ahorita, digamos que este proyecto que estamos haciendo, estamos tratando de hacer eso, conociendo personas de diferentes backgrounds y de diferentes profesiones para disciplinas. para enriquecernos. Pero eso me faltó mucho en la maestría, enriquecerme del conocimiento de otros, de la experiencia de otros y de hablar. Los negocios básicamente son entre personas que se conocen. Entonces creo que eso hace mucha falta. Pues yo creo que yo no cambiaría nada de la decisión que tomé, porque yo pienso que si la tomé a conciencia, la tomé no porque esperara un mejor sueldo en donde estaba, ni si quería cambiar a temas de negocio, no lo he hecho, espero en este momento hacerlo, pero creo que yo sí todo lo que aprendí o recordé o actualicé es útil en mi vida, ¿sí? Entonces creo que en pandemia fue perfecto, porque si no, no lo había sacado adelante. Para mí era muy difícil porque mi trabajo es muy absorbente. Entonces creo que fue ideal que hubiera sido en pandemia. Eh, y nada, yo sí no cambiaría nada. No. Yo quisiera decir que completamente de acuerdo con Luis, hizo falta ese networking, hizo muchísima falta poder tener estos espacios de conversatorio, de conocerse con toda esa alta dirección y con los negocios sobre todo.
me parece fundamental y esto es una recomendación más para las universidades que para el estudiante, porque finalmente uno acepta el rol de estudiante el que se sienta a escuchar y absorber conocimiento, pero resulta que el estudiante nos puede nutrir muchísimo, no solo a los docentes, sino también a toda la comunidad educativa. Entonces, súper bien. Y quisiera decir ya por último, Sandrita, no sé si tú te acuerdas, a mí me tocó mucho más difícil porque fue en pandemia, estaba en embarazo. Ay, Dios santo. Estaba en embarazo y era un embarazo Sí, sí. y yo tenía que sí o sí responder con las tareas, con las asignaciones. Y no solamente estaba en embarazo, sino que tenía un niño chiquito de 2 añitos, más Tesa. miembro. Dios Entonces, mío. un Ese tiene poquito, más mérito, eso tiene mucho más mérito. El doble de mérito. eso fue bastante complejo, pero aquí, si me permiten decirlo, y no es que suene feminista, Luis, No. pero nosotras las mujeres tenemos una capacidad tan enorme de hacer cosas grandes por nosotras que ni siquiera nos damos cuenta. Nada es un impedimento. Para mí, yo sé que estaba en un momento pues crítico, ¿cierto? Muy hermoso, pero crítico también, pero lo logré sacar adelante. Entonces, nosotros tenemos un poder gigante. Sí, una Nada capacidad de respuesta enorme, sí. grande. Y todos quedaron bien atendidos, la familia, la Sí, universidad, sí. no, y que la logré terminar, aunque Sandrita se dio cuenta que me tocó pues aplazar algunas materias y en fin, pero yo dije, Sufríamos nosotros también, el grupo de trabajo, y cómo seguir a Beatriz. yo quería terminar con ellos y yo quiero terminar con ellos. Entonces, eso también es un mensaje de esperanza para todos. Nada, nuestros límites están en nuestra cabeza, las brechas y los hilos y los sesgos están en nuestra cabeza. Tenemos un poder mental y unas capacidades tan gigantes todos, tanto hombres como mujeres, que nada nos queda grande. Entonces, creo yo que simplemente es pensar en nuestro propósito de vida y hacerlo una realidad, llamar a la acción. Perfecto. Me uno a tu linda labor. Tengo un último así como para cerrar, como para cerrar. Estuve hace poco trabajando con unos jóvenes, estuve en una empresa trabajando con unos jóvenes y traté de sondearlos un poco y para mi descontento, para mi, pues la realidad, ninguno está interesado en acceder a la universidad, ninguno. Básicamente muchos de ellos aprendieron inglés por su cuenta, están casi que trabajando en call centers y en este tipo de entidades y sienten que la remuneración, aunque el trabajo no es del todo muy gratificante, pero es algo mm, en medio bien pago. Pero el ánimo y el desánimo para acceder a la universidad no solo está dado por los altos costos, sino por de pronto el temor de que hemos hablado, enfrentarse a una realidad que después de tanto esfuerzo no lo pueden hacer. Como, ¿qué le podríamos decir a esos jóvenes que están desalentados, que no definitivamente no quieren acceder a esa capacidad de conocimiento? ¿Qué buena voz le daríamos para levantarles un poco el ánimo y decirles, no, el estudio realmente hace falta? No sé si tú, Beatriz o Sandrita, cualquiera de las dos, les gustaría contestar esa pregunta. Se la dejo a Beatriz primero. Yo, yo les diría a estos jóvenes que podemos buscar soluciones. Todo tiene alternativas de solución. El tema de dinero se puede solucionar. ¿Cómo? Accediendo a becas, ¿cómo? Accediendo a subsidios. El gobierno tiene una gama de subsidios, pero muchas veces no son tan conocidos. Entonces nos toca a nosotros acercarnos e ir a investigar cómo es el tema, no solamente con el ICETEX, sino también con otros fondos que le puedan prestar a este tipo de población que no tiene los recursos económicos en el momento, pero que se puede hacer. Vuelvo y repito, los límites están en nuestra cabeza. El estudio es importante, no solamente por tener la satisfacción de que lograste tener ese cartón que tanto deseabas, ese título que tanto deseabas, sino por mantenerte actualizado, como lo decía Sandrita. Es muy importante estar actualizado. De nada sirve que el tema, por ejemplo, de los contadores es fundamental. Todo el tiempo está cambiando y en todas las áreas. Pero si no nos estamos actualizando, pues nos quedamos con las viejas perspectivas.
Entonces, a estos chicos lo que hay que hacer es moverse. Ellos son agentes de cambio. Lo que pasa es que necesitan de pronto un apoyo más presente del Estado en términos de darles a conocer la información, de dar a repartir la información, pero podemos buscar alternativas de solución para acceder a este tipo de estudio ya a nivel superior. A lo mejor ni siquiera con universidades de acá, de Colombia, sino en universidades a nivel internacional, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Se puede, sí se puede, lo sé porque he visto jóvenes que lo han logrado y los costos no son tan altos. Hay una universidad, hay muchas universidades que no tienen, su fin no es lucrativo y los costos son mucho menores. Sí, hay Eso universidades hace de ONGs, al igual, sí, también. Exacto, entonces acceder a este tipo de conocimiento es supremamente importante. Hay que hacerlo, es simplemente pararse y tomar la decisión y manos a la obra. Es eso lo que podemos, y cambiar de mentalidad un poquito, ¿no? Total, sí. Porque estamos de pronto, ahora el tema de los influencers y todo Sí, esto, el estudio tiene una capacidad, es que te abre el cerebro y te abre las dimensiones mucho más de lo que tú crees. Y ahí es donde ves las oportunidades, ahí es donde ves, oiga, no había visto esto, alguien me comentó esto. Es un centro de conocimiento y eso es lo que no podemos dejar que nuestros jóvenes no accedan a las universidades. Y además que... Dale, dale, Perdón, dale. No, además que es como ustedes dicen, pues uno ve y les puede decir, sí, yo conozco a Elon Musk, conozco a Bill Gates, que no pasaron por una universidad, la dejaron, pero eso es 1 en 100 millones. 1 en 100 O todos esos millones. ¿Qué influencers como ese Beatriz que tiene de que están... usted sea ese uno en su generación? Y además de eso, es que hoy no necesitas el estudio, ok, puede que hoy no lo necesites, pero no toda tu vida va a ser así. No toda, y va a llegar el día en que les va a pesar no haber estudiado y no haber pasado por una universidad. A los 40, a los 50, cuando se dificulte conseguir empleo porque no estudiaste y ya tengas una edad mayor, todo eso va a ocurrir. Y lo que dice Luis, si no vamos a la universidad, pues estamos condenados a repetir la historia, porque no sabemos qué se conoce ya en la humanidad. Entonces, cualquier cosa que ellos piensen van a pensar que se lo inventaron y es nuevo, porque no conocen qué se vio en los fundamentos teóricos en las universidades. Claro, la historia. Y también lo otro que les recomendaría yo es orientarse por estas carreras STEM, por estas carreras de ciencia, tecnología, de ingeniería y matemáticas, porque esto les abre no solamente las puertas, sino también mucho la mente. Entonces hay que plantearse esa ruta, empezar a mirar esas carreras STEM que no solamente, repito, lo dictan las universidades en Colombia, sino también en otros países, e incluso pues a un costo mucho más económico y mucho más accesible para todos. Entonces sí es necesario, claro que sí. Todo lo que sea estudio es fundamental. Además que uno lo puede complementar también después. Cuando se trata de cursos, por ejemplo, tú hablabas de las plataformas ahorita. Estas plataformas están democratizando muchísimo el conocimiento y la información, y esto es importante. Yo he sido testigo y he podido acceder a este tipo de plataformas, Coursera, Platzi, todas estas Udemy, Google, hasta IBM, y todos ellos, los cursos son muy económicos y complementan la información que vimos en la universidad. Sí, Entonces sí se puede hacer. Yo recuerdo cuando aprendí Excel, yo tomé un curso de Excel y fue sofisticado. Ahorita tú lo tomas en YouTube y a la hora que quieras y unos trucos que ni siquiera había aprendido yo. Entonces la globalización del conocimiento es supremamente importante. Pero es lo que tú dices, es parte del complemento de un tema universitario. Bueno, Sandra y Beatriz, encantadísimo de esta conversación. Espero que la hayan pasado súper bien. Esperemos que estos mensajes tan bonitos y estos pensamientos tan buenos en torno a la educación, pues que lo reciban las personas muy bien, y pues obviamente que los jóvenes tomen la decisión no solo de consultar con sus padres y hacer el plan de trabajo para el futuro, sino que realmente la educación es lo único que puede sacar un país adelante. Muchas gracias y que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias Luis, muy amable, Vale. gracias Beatriz, excelente conversación.
Gracias. Que estés muy bien. Gracias.